Música del Ático. Un viaje a través de la música. Lo que conocías y lo que nunca escuchaste. Con la conducción de un padre e hijo, Agustín y Emilio Riestra. Todos los miércoles a las 13 horas por Radio Trend Topic.
Bueno amigos, bienvenidos a Música del Ático. Bueno, en una nueva emisión en la cual empezamos a conocer mitos o a cumplir sueños. Lo tenemos a nuestro queridísimo Alex Zucker, músico maravilloso de Alas y de nuestro querido rock. Alex, 1.000.000 de gracias por venir. Este aplauso es para vos. Sí. Un placer estar acá. Mil gracias por estar, Alex. Gracias de verdad, y son las dos cosas, Las dos. desmitificando y cumpliendo sueños. Y la verdad que ha sido, yo ya te venía contando antes, muy especial para mí estarte conversando así con vos y desgranando un montón de cosas que uno, viste, se ha preguntado por tantos años y que a veces intenta darle sentido y desde la lejanía uno no puede, viste, uno no puede comprender la totalidad de una historia sin conocer a los actores. Es así, y bueno, realmente es un lujo tenerte acá, Alex. Un placer. Aparte sonaste muchas veces acá en el programa. Sonaste y hemos hablado de vos, de Carlos Riganti, ¿no? De Gustavo Moreto, de esa banda maravillosa, de los satélites, Vinelli, ¿no? Rodolfo Mederos. Y la verdad que, a modo de excusa, es un poco que el 3 de mayo van a estar en este recital que van a hacer en el Teatro Ópera, que se va a llamar Héroes del Rock Nacional. Sí. Parece pomposo, pero bien ganado. Pero es apropiado. ¿No? Sí. Absolutamente apropiado. Y te vamos a aprovechar al máximo teniéndote acá en nuestro programa. Y siempre es la duda de cómo una música tan maravillosamente compleja como Alas, ¿por dónde arranca en tu infancia? ¿En tu casa había música? ¿Tu viejo tenía discos? ¿Cómo arranca eso? Sí, arranca con mi viejo, casualmente, que tocaba el piano, tocaba jazz. Así que desde que yo nací escuchaba a él tocar el piano y todo, y aparte fuimos asimilando toda esa parte de ser músico, de tener música como parte de tu persona. Y mis viejos tuvieron la increíble decisión del principio de que todos los hijos aprendan música. O sea, cuando empezamos a ir al colegio primario, nos pusieron profesor de música. En ese entonces era profesor privado. Pero nos preguntaban, me acuerdo bien clarito, ¿vos qué querés estudiar? ¿Piano o guitarra? Había esas dos cosas, nada más. Nunca me dijeron trombón o... ¿Querés piano o guitarra? Sí. Yo elegí guitarra, mi otro hermano eligió guitarra, mi otro hermano eligió piano, ¿viste? Y así empezamos en casa, había música toda la vida. Pero, como siempre, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando sea grande, yo decía que quería ser ingeniero, ¿viste? O abogado, algo así. Siempre la música era un juego más, como la pelota, como algo así, ¿no? Pero por suerte pegó de otro lado, ¿viste? ¿Dónde vivías vos? En Devoto. En Devoto, allá una cuadra de la Plaza Devoto. Barrio Hermoso. Sí, Barrio Hermoso. Barrio Hermoso. Sí. ¿Y en tu casa había sonidos? ¿Sonaba? ¿Se ponían los discos? En mi casa me acuerdo que eran los sábados a la mañana. Era como que se enceraba, se limpiaba y se permitía poner la música fuerte. Entonces mi papá ponía zarzuelas, todo. Y si bien no es la música que yo recurro, la tengo en la cabeza. Porque son los primeros sonidos que tenés de chico. Claro. Tu papá escuchaba música. Sí, claro, ponía todo el tiempo jazz, ¿viste? Todo lo que ponía él, Count Basie y Duke Ellington. Todo eso empecé, la primera música que escuché fue eso. Digamos, tuve suerte también porque empecé tocando zambas en la guitarra, porque primero se aprende eso, pero tenía en la cabeza todo el jazz y todo eso desde chico, ¿viste? Pero es que eso es increíble a modo de naturalizar, ¿no? Cierta sensibilidad melódica y armónica desde bebé, claro. Porque es otra cosa y me imagino que no en tantas casas sonaba esas cosas de jazz en Argentina. Claro, es verdad. Total, pero había como un dogma en los 60 que el hombre estudiaba guitarra y la mujer corte y confección. Algo así. Era medio como que era así. Post colegio hay que hacer algo. Claro. Y tuviste la suerte de tener estos viejos que se iluminaron y estaba. Porque yo leí por ahí que vos arrancaste a los 8 años a estudiar música. Sí. Entonces eras muy chico. Sí, muy chico. ¿No? Sí. Y ahí arrancaste, pero lo tomaste como algo lúdico. No decías, che, yo voy a hacer esto. No. Hasta que salieron los Beatles. Ahí cuando salieron los Beatles, ahí yo dije, lo vi a Paul McCartney y dije, esto me vuelve loco. El bajo me volvió loco del principio. O sea que ya nunca toqué en una banda otra cosa que sea el bajo del principio, ¿viste? Y por suerte había, como vos decías, habían pocos bajistas en ese entonces. Sí. Entonces pegaba bien. Es que justamente eso que veníamos charlando fuera del aire, que mucho de lo más maravilloso se da fuera del aire, o lo natural. Y
nos ha contado Black Amaya acá en el programa, Héctor Stark y tantas figuras más, que ellos armaron una banda, había un batero, listo, había un guitarrista, aparecía el cantante. ¿De dónde sacamos un bajista? Y no encontraban y después le decían, ellos estaban poniendo en Chacarita y le decían, no, en Mataderos hay un bajista, hay uno que toca el bajo, y se iban ahí medio tocando por las puertas a ver dónde estaba ese bajista escondido. Claro. El problema no era tanto, me parece, de conseguir bajistas, pero de conseguir un bajo. Claro. Eso Más era difícil todavía. Alguien Claro. que tenga un bajo Claro. era muy difícil. ¿Viste? Eso era en ese entonces. Sí. Bueno, había una anécdota que Machi, la madre le había comprado en Casa Núñez un bajo en 200 cuotas, Sí. y cuando fue por primera vez, creo que era a la cueva, Sí, a la segunda cueva, sí. Papo lo ve con el bajo y en vez de invitarlo a tocar, le saca el bajo y se lo da a otro para que toque. Y fue una gran decepción para Machi, ¿viste? Porque fue con el bajo para hacer figura, Claro. y le usaron el bajo ese día. Claro. Que era un bajo que creo Sí. que todavía tiene. Sí, sí, sí. Claro. Así que era muy difícil conseguir Sí, instrumentos, ¿no? claro, claro. Sí, exactamente. Mi primer bajo me lo compré en Layam, no, en Casa Núñez. Núñez. Antonio Casa Núñez Núñez. o América era, ¿te Claro, acordás? algo así, claro. Argentino, un bajo malo que no se podía tocar casi. Pero así era, así. Sí, claro. y cuando llegó el bajo a tu casa, estuviste en tu cuarto, ¿está ese enamoramiento, esa cosa hasta un poco fetichista de decir, estoy con mi bajo? ¿Te acordás de ese momento? Bueno, me acuerdo de ese momento porque lo que yo quería tocar es lo que tocaba Paul McCartney. Y el primer disco que escuché fue La vi parada ahí y Twist y Gritos, que fue el simple que salió primero en vinilo de 78 revoluciones. Claro. Sí, El sí, primer lo disco viste en de los 78, Beatles. sí. El primero sí, que sí, salió fue ese. Sí, de pasta. Y yo escuchaba el bajo de Twist y Gritos, no tanto porque era ya mucho lío había en esa Sí. música, pero el de La vi parada ahí era increíble ese bajo y yo me la pasaba tratando de sacar ese bajo y estaba todos los días escuchando, inclusive ponía el disco en 45, cuando salió para después verse más el lento. 33. Para agancharle... Sonaba rápido, pero se escuchaba mejor el bajo. Tum, 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 Claro. tum, 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 tum. O sea, una cosa de locos, la fascinación que tenía con Paul, digamos. ¿Y en tu colegio vos ibas a algún colegio de Devoto? Bueno, primero iba al colegio Devoto, Antonio Devoto, Ujú. ahí en la plaza Devoto, y sí. Sí. ¿Y esa Beatlemanía había llegado? O... No, la Beatlemanía me llegó cuando estaba ya en el secundario. Ya yo tenía, no sé, 12, Sí, 13, 14 años, Claro, sí, algo sí. así. O sea que, no, yo me empezaba a dejar el pelo largo en esa época porque los Beatles enseguida me empecé a dejar el pelo crecer y me cargaban todos nos cargaban. Por eso. En el colegio. Claro. Claro, maricón, esto, aquello, todo eso, sí. Había un bullying al rockero, ¿no? Había un bullying, sí. Pero sobrevivimos, Sí, insistimos. sí, acá estamos. Claro, acá. claro. Muchos amigos se cortaban el pelo. Yo dije, Claro. No, yo no. voy a seguir. Yo me la banco. Claro, la tengo que ganar esta. Y bueno, es parece que buenísima la gané. esa. Sí. Es que sucede eso de que, viste, cuando se dan estos movimientos, como la aparición de los Beatles, al menos acá en Argentina, a veces se piensa como que toda la juventud, Claro. viste, agarró y escuchó y no. Y No. era un nicho el que Sí, se agarró sí. y cultivó eso. Después que justamente, capaz eran 2000 personas, pero esas 2000 personas hicieron una banda. Como Claro. era la frase que decía Brian Eno de Velvet Underground, que solo 1000 personas compraron el vinilo, pero esas 1000 personas formaron un grupo. Claro. Y medio como que no sé cuántos singles habrá vendido, pero todas las bandas de la década del 60 y 70 de Argentina te dicen, escuchamos los Beatles y nos cambió. Claro, cambió. Sí, Y vos en la secundaria, ahí arrancás, bueno, te cambia la vida a los Beatles, como decías, ¿no? Y el primer single, el simple que estaba en 78 revoluciones. Pero debe haber un clip en el cual decir, che, lo de abogado e ingeniero me está quedando lejos y esta es mi pasión. Hay algo que me parece que te pasa en la vida, que me parece que cuando encontrás tu verdadera vocación es algo maravilloso, ¿no? Cuando te vas a intentar vivir de lo que amás, Sí. ¿no? ¿Eso te pasa en la adolescencia o más adelante? Bueno, en la adolescencia tenía todavía la dualidad esa, porque tenía un tío, el hermano de mi mamá, que era ingeniero, y entonces admiraba eso, y yo veía los planos que hacía y todo eso, y me encantaba lo que era la ingeniería, sobre todo que me gustaban las matemáticas y sabía que de alguna manera ser matemático no sirve para nada, pero la ingeniería es lo más cerca que hay de un trabajo decente con matemáticas. Y eso me fascinaba tanto que tal es así que cuando empecé a tocar ya profesional con Pedro y Pablo,
todavía estaba en la Facultad de Ingeniería. Iba a la mañana a la facultad y a la tarde a Conesa a ensayar con Pedro y Pablo. O sea que la dualidad llegó hasta un nivel bastante grande, porque a pesar de que ahí yo ya sabía que quería ser músico, no resignaba de no ser ingeniero. Claro, ¿Viste? Claro. Y qué semejante dualidad, la mañana en la Facultad de Ingeniería Y la tarde con eso. y la tarde con la libertad absoluta de Terrible, Conesa. terrible. Completamente blanco y negro era así. Pero vos vivías en Devoto, el centro te quedaba relativamente cerca. Vos a los 18 años empezaste a ver recitales, lo viste Almendra. Claro, claro, vi a Almendra en el Instituto Di Tella, ahí de los primeros conciertos que hizo, y sí, enseguida también empecé a ver, ya estaba con los gatos salvajes en realidad, enamorado de ese tipo de música. Claro. Y cuando vino Almendra también me rompió la cabeza, y sí, me metí muchísimo en todo ese ambiente, ¿viste? Después Pedro y Pablo me dio acceso a un montón de situaciones ahí en todo eso. Inclusive ahí conocí a Jorge Montes, pobrecito. Jorgito Montes, y armamos el grupo con él. Ah, esa no, ¿eh? Esa Claro, no sí, teníamos. grabamos para Polygram. Grabamos un disco para Polygram. Porque él tiene el único disco de él es Cuando brilla el sol, Claro. que es un disco que lo sacó Philips. Sí. ¿No? Philips, lo sacó Sí. Philips, era de Polygram. ¿Te lo sacó acordás? Philips, claro. Nada más. Y no sabíamos eso que vos estuviste Si lo mirás en los créditos, ahí está, Alex Zucker bajo. Pero en ese disco estás vos. En ese disco. ¿Vos grabaste el disco? Sí, Mirá en el vos. disco ese. Ah, Claro, bueno. Mirá vos, ese dato lo Ese teníamos, dato, ¿eh? Sí, mirá sí, que sí, te sí. buscamos y no te encontramos ahí, ¿eh? Sí, sí. Montes Epa. se llama el Sí. disco. Sí, Montes. No, no, se y llama abajo Cuando brilla dice, el sol. dice arriba Montes y abajo dice Cuando brilla el sol. Claro, exactamente. El negro con el Eso, dibujo, exactamente. que el dibujo lo hace el hermano de él. Claro, exactamente. El claro. hermano. Lo que pasa es que yo grabé en la primera, el disco tiene Dos mitades. dos y mitades. dos La sesiones. primera mitad grabé yo y después me fui a Estados Unidos, entonces él puso otro bajista y otro. Pero grabaste ese grabé la disco. primera mitad del Mirá disco, vos. claro. Y el Ah. simple que salió antes también. Porque él estaba en Claro. Séptima Brigada. Claro, claro. Y después hace este disco que es un discazo. Sí, sí, él venía todos los días con esa, a zapar con nosotros y todo eso. Entonces ahí fue que un día me dijo, mira, quiero hacer un grupo estilo Jimi Hendrix, aparte me dijo, porque era fanático de Jimi Hendrix. Se nota. Y aparte tenían un poco el look también de Jimi Hendrix. Y Jimi Hendrix estaba vivo todavía antes del 70. Y empezamos a ensayar todos temas, tocábamos varios temas de Jimi Hendrix y muchos temas propios también, pero el estilo de Jimi Hendrix, completo trío, así. Sí, Power Y- Trio. Claro. Power Trio. Y en un momento muere Jimi Hendrix. Entonces el negro me dice, che, mira, yo conozco el Instituto Basilio, no sé cómo se llama. Escuela Basilio. Escuela Basilio. La espiritista. Basilio, y ahí quiero que vayamos a acompañar, Buscar vamos a a Hendrix. hablar con Hendrix. Y empezamos a ir hay que ir el segundo miércoles de cada mes, nada más, es cuando podés pedir que alguien venga del de más cielo, allá. ¿no? Entonces íbamos todos los meses un día, que era el segundo miércoles de cada mes. A buscar a gente. Íbamos ahí a las 8 de la noche, te sentás en toda una cantidad de gente, no sé, 100 personas habría, lleno de mesas, y en el escenario habían 3 mediums. Y estaba parado, los medios estaban sentados, y estaba parado el que se llama el que ve, ¿cómo se llama? El canalizador. El canalizador. Sí, 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 que Y transmite. entonces el tipo está ahí Sí, y sí. empieza a mirar a los mediums y dice así, este medium acaba de captar una señora de unos 70 años con pelo gris y vestida con un color así. ¿Alguien la reconoce? Y alguien dice, preguntale si es mi tía María. ¿Sos María? Y la medium decía, se movía todo así. Y a ver, ¿quién otro puede? Preguntale si es mi mamá Juana. ¿Sos Juana? Así, así. Al final le preguntaba un nombre cualquiera y decía, ¿sos Marta? Así, así. Entonces, bueno, suba a hablar con su familiar. Y ahora el otro, Y vos, ¿quién? Veo que captó a un negro muy alto, vestido con todo de colores y el pelo todo así afro. ¿Alguien lo reconoce? Y nosotros, Jorge y yo, pregúntele si es Jimi Hendrix. Y le pregunta, ¿sos Jimi Hendrix? Y hace así.
Entonces, Sí, pues se murieron. súbanse a hablar con Jimi Hendrix. Entonces, estaba sentada en una silla, la mina, nos ponemos en el piso nosotros agarrándole una mano. Ella nos pone la mano así, con los ojos cerrados, y agarrándole la mano. Y empieza a hablar, dice, yo sé que a ustedes les gusta la música y que están con todo esto, y vos, Jorge Montes, no dijo el nombre, pero vos vas a hacer muy bien con esto y con aquello, y vos me mira a mí, vos vas a viajar al norte, muy lejos al norte, así me dice. Me manda ahí así me dijo. ¡Qué barbaridad! Te mató. Me mató. Te mató. El problema con esto es que la historia termina, fuimos como por lo menos 5, 6, 7 veces para ver si venía Hendrix. Y ese día que vino Hendrix y que nos habló de la música, porque nos decía, a mí me engañaron muchas veces, no quiero que les pase a ustedes, los managers me hicieron la vida imposible, eso decía. Y la mina no era del palo. Una Claro. Data que no se mina sabía. de 70 años era la mina, Y una data mina que no se vieja. sabía Esa historia en no ese la momento. sabíamos. en ese No, pero momento. pará, lo más grave de todo, cuando hablamos con Hendrix y volvemos a la casa, él me dice, qué bárbaro, che, que canalizó mira, justamente es mi mamá, me dice. Yo digo, no te lo puedo creer, ¿esa medium es tu mamá? Me dice, sí, es mi mamá, que ella me empezó a llevar acá a la escuela Basilio, porque ella es medium. Es tremendo. No, ¿Entendés? No, es O sea, tremendo. ella nos escuchaba hablar todos los días y nos veía eso que hizo ese Conexión. teatro que en ese momento me lo tragué, pero no lo podía creer porque hablaba de cosas, mis managers. Yo digo, esta vieja, ¿qué sabe de los managers de Jimi Hendrix? ¿Viste? Y era la Boludo, mamá. terrible. Sí, ¿viste? Qué alucinante. Impresionante. ¿Vos ¿Tenés impresionante. alguna foto con el Monte vos? ¿Sabes por qué? Porque no hay fotos. Sí. En una disquería había una que tocaba con Papo, ¿te acordás? Sí. Blanco y negro, así de costado y te tenían que decir, ese es Monte, porque está de costado. Hay una Casi foto, no hay fotos de hay una Montes. foto de Montes que salió en la revista Pelo, que yo la tengo. Sí, cuando está el... Conmigo y el grupo Montes, todo entero. Sí. No, bueno, sí hay está. que buscar esa foto. Claro, Sí. Yo la voy a buscar también. Hay que buscar. Gracias. Sí, porque Tocaba el negro, ¿no? Tocaba, me mataba. Cuando tocaba me volvía loco, porque tocaba como Jimi Hendrix. Era una cosa de la habilidad que tenía y tenía el estilo ese y todo eso. sí, todo el mundo que lo escuchó en su momento dice que era una cosa Una cosa de loco. sí. explosiva. Y esa banda eras vos, el negro Montes y el... Y el baterista era mi primo, Eduardo Pittman, justamente, que después se fue a vivir a Europa y ahora vive en Canadá. Pero Eduardo grabó, ¿no? Eduardo Pittman, sí, grabó. Claro, grabó. Claro. Grabó, ahí lo tengo, sí. 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 Así que qué maravilla como nos sacaste la galería 1-0, va, ¿eh? Bueno, no sé. Por ahora... Igual voy a perder, Ahí seguro. está, Está contra ustedes, no creo que de gane. ninguna manera. Sí, escúchame, y con esa era un lugar, estamos hablando de años 71, 72, Sí, 70 empezó. porque sí, el disco es del 73, 72 creo que salió. Creo que claro, 72, sí. Sí, puede ser. Este es el disco Sí. con esa, ¿no? Que acá está, para los desprevenidos, la calle Conesa era un lugar en el barrio de Núñez, Belgrano. Sí, ¿no? sí. Y ahí estaba este dibujo maravilloso que me imagino que debe ser de Cuero Díaz. Sí, Sí, algo así. tiene Algo aura, cuero, ¿no? Sí. Ah, lo buscaremos. Y acá está la foto con Sí. los cofrades de Los Conesa, cofres, sí, ¿no? Sí, no Era- sé si será año. ¿Tenés lindos recuerdos de Conesa? Y era una fiesta permanente, ¿viste? Era una fiesta todo el tiempo, hasta las 3, 4 de la mañana, todos los días, lunes a viernes, a lunes a lunes. Era así, sí. Pero de ahí salían muchas cosas creativas también, porque tocábamos todo el tiempo en una sala que Miguel la acustizó perfectamente bien con paneles y con telas y con cosas, o sea que podíamos tocar a cualquier hora. Y tocábamos todo el tiempo. ¿sí? Venían los chicos de la cofradía, ¿no? De la Plata. cofradía, claro, entonces, no todos ellos, y venía Papo, venían todo el mundo venía ahí, sí. Era famoso Conesa porque muchos músicos decían que no sé si les gustaba tanto la onda hippie, pero que siempre había chicas lindas. Entonces era ser. como un lugar que Sí, siempre hubo sí. chicas lindas en Conesa. Efectivamente, grabado en Estudios Guión, junio-julio del 72, y el dibujo de Cuberito. Sí. Ahí está, de cuero. Y acá vos tocaste, pero nos estamos salteando un lugar. Del estudiante de medicina, Mira, acá la consiguió Juan. acá está, mirá. Ahí está, Mirá. ahí está. Sí. Tenemos una producción, te digo, de No, lujo. no, es impresionante. Absolutamente de lujo, ahí está. El uno absoluto, Juan. Mirá vos, Sí, che, qué foto, Es tremendo. Podía ser Focus esto, ¿no?
No, más oscuro. Tremendo, Más oscuro. Fotaza esta, che. Sí, escuchás Gracias, Juan. el disco ese de Montes, tiene sus cositas también. Recontra. Es uno de Por los... ser en esa época, ¿no? Es uno de los santigrales del rock nacional que no se consigue. Claro. El disco. Sí, sí, sí. Es un disco muy buscado. Sí, afortunadamente ahora se reeditó porque Se reeditó, es verdad. era un álbum pero imposible. Imposible y es una de las joyas, esa psicodelia pesada de acá. Claro, Que sí. son esas grabaciones que, bueno, a mí me gusta mucho todo ese movimiento musical. Y tanto ese disco como, si querés, los primeros de Papo, tenían la curiosidad de que sonaban contemporáneos a lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, y con un sonido que era tan particular y tan volado, y con las limitaciones que había acá, imagino, para conseguir equipo, para conseguir guitarras, todo. Claro. Sí, pero yo me estoy... por lo menos no entiendo una parte de tu historia, Alex. Vos, o me queda incompleta, vos estudiabas ingeniería, vivías en Devoto, todo. Pero en un momento alguien te lleva a las grandes ligas. Porque si bien el circuito y la gente no eran tantos, no caía todo el mundo con esa. Vos tenías Claro. algún... Sí, alguien tenía que te llevó. un amigo que en común, que era amigo de Miguel y amigo mío, de Devoto, de Villa del Parque en realidad, y me dijo un día, vení, vos que tocás, qué sé yo, venía con esa, y me llevó él. Un Y ahí, amigo, y ahí claro. tocaste en ese escenario de Conesa. Claro, y empezamos a zapar, entonces zapando, ahí por ahí había otros músicos también, y a mí me dijo Miguel, me dijo, che, ¿podés tocar el bajo? Qué sé yo, así, y yo Sí, sí. ya el bajo era para mí lo más... Y eso era en la época previo a que toquen eléctrico ellos, ¿no? Era cuando todavía se no, era presentaban. justo cuando empezaron pasando al eléctrico. a pasando La al transición. eléctrico, porque al principio eran dos guitarras solamente, por eso. y después incorporaron una batería y un bajo atrás, y que era Daniel Russo y en el bajo, y después cuando empezaron los Barrock, que ahí justamente los invitaron a tocar en Barrock, dijeron esto es muy grande, necesitamos un guitarrista eléctrico. Entonces Daniel Russo se pasó a la guitarra y me dijeron a mí, toca el bajo. Como dijiste vos, habían pocos bajistas alrededor. Y ahí- Entonces, tomá, pum, así. Pero espera, ¿vos habías hecho ya algunos recitales antes de eso? ¿Con otras bandas? Recitales, yo creo que antes de... sí, yo tuve un par de grupitos antes. barrio. De barrio, claro. Sí, de grupito chiquitito. barrio. Y que, En algún lugar y que tocaste. los únicos lugares donde tocamos eran en las fiestas de cumpleaños Del del colegio. colegio, nada más. Claro. Claro. Entonces, ajeno a una fiesta así, fue tu primera presentación en un Barrock. Claro, sí, así. Fue de golpe eso. Eso es Y terrible. ahí me agarró transición. lo que es el stage fright, claro, ¿viste? cómo no, Que ves toda esa claro. gente y decís acá que me van a hacer mierda. O sí. sea, la sensación que tenés, especialmente en Barrock, por ser tan joven y la primera vez, Barrock estaba construido que el escenario, la gente estaba sentada muy vertical. Sí. O sea, no era una cosa así, era una cosa muy... Creo Pero el es el velódromo, velódromo. claro. Claro. O sea, se lo El ve anterior muy- al de la película. Entonces claro. vos estabas en el escenario y veías una pared de gente y la única sensación que me aparecía de pensamiento era, llegan a decir A y me borran del escenario, porque son miles y si se hacen así, viste, volé. Entonces era como un Coliseo, terror. el Coliseo Claro, con claro. vos. Sí, exactamente. Era un terror. Ahí entendí lo que es el stage fright, pero por suerte, porque tenía entrenamiento así casi con la música, el stage fright se te pasa en el momento que tocas la primera nota. Ahí ya está, ya pasó todo. Pero en el momento cuando ves todo eso, ¿qué pasará? ¿Viste? Es fuerte. ¿Y te acordás eso que dicen los músicos que te pasa por dentro, que cuando empezás a tocar ya está y decís, bueno, es decir, ese deseo cumplido o esa cosa maravillosa, ¿no? Del contacto con el público, porque debe ser bárbaro. Claro. Los que no somos músicos ni actores nunca lo vivimos a ese experimentamos. nivel, ¿no? Sí, Debe sí. ser maravilloso. Sí. Cuando la gente empieza a aceptarte y ves que lo que estás tocando responden, Claro. es como un paraíso eso. Sí, porque y ahí justamente dijiste, para- chau ingeniería. Sí, por ahí más Claro. o menos sí dije. Bueno, en realidad ingeniería estaba bastante avanzado y fui como al decano a decirle, mire, yo tengo que hacer música, puedo no dar una materia por un par de años, qué sé yo, algo así. Entonces me dice, bueno, está bien, te firmo acá que por creo que 2 años o 3 años no me quedaba libre, Claro. algo así.
Entonces me puse a hacer música. Ahí enseguida, después de Pedro y Pablo y después de Montes, empezamos con Gustavo a preparar Alas en el 74. Y bueno, cuando tocamos en el teatro, los 2 shows que hicimos en el Coliseo, vinieron 2 compañeros míos a verme al final del show y me dijeron, yo me recibí, y yo también me recibí. Yo digo, uy, la puta madre, no se dicen malas palabras, pero acá se puede. Totalmente Digo, ¿cómo? autorizado. No puede ser, los envidio, esto no puede ser, yo voy a terminar, y qué sé yo, y me dice, vos estás loco. ¿Cómo vas? Mirá lo que está pasando acá. Estás en el Teatro Coliseo con miles de personas aplaudiéndote. ¿Qué pasa? Yo me estoy aburriendo con ingeniería, escribir números y qué sé yo. Y ahí fue recién cuando entendí que tengo que dejar la ingeniería, el sueño de ingeniería y dedicarme solo a eso, ¿viste? Sí, sí. Pero en el medio vos, con muy poca edad, viajás. Sí. Tuve la suerte de viajar, tenía familia en Estados Unidos. Me invitaron a la casa, entonces la primera vez que fui viajé y tuve acceso a ir a hacer unos cursos en Berkeley y todo eso. Sí. Esto lo voy a decir yo porque él no lo va a decir ni lo va a reconocer, pero ahí hay una diferencia con la mayoría de los músicos de acá. Sí. Cuando vos estás tocando y sos un bajista reconocido en el ambiente y en un momento decís, che, yo quiero que me dé un poco más y quiero estudiar. Ahí hay una curiosidad intelectual muy grande de parte tuya que no todos lo tuvieron. Nosotros conocemos grandes músicos que no, la mayoría no leen música. Entonces hay una parte en la cual vos podés tener un don, pero si a ese don vos lo ayudás a desarrollarlo, ese don es mucho mayor. Entonces ahí tiene que haber que el rockero dice, muchachos, todo muy lindo, pero para yo llegar a sonar lo que yo quiero y tengo en mi cabeza, tengo que estudiar. Bueno, sobre todo que en ese momento, después de los Beatles y enseguida después de los Beatles, me empezaron a gustar grupos como Yes, Emerson, Lake and Palmer y todo eso, y yo me tragaba esos discos, pero todos los días los escuchaba 40.000 veces, o sea que esa música era la que me interesaba. Claro. Entonces es una música seria, que no podés estar jodiendo con 3 acordes. Así que eso me motivó muchísimo, sí, totalmente. Me parece que va por ese lado, claro. Y ese bichito que te pica de la intelectualidad te lleva a que a lo mejor, gracias a Dios, tuviste la oportunidad en tu familia de decir, che, me puedo rajar para allá, y era mucho más viable. Porque acordate que en la década del 70 en Estados Unidos era como ir a Marte. No, sí, viajar así era. Sí. No era como ahora. No, claro. Y precisamente yo quisiera saber cómo fue esa primera impresión durante ese viaje, ¿no? Es decir, llegar a un terreno tan diferente y lo que habrás presenciado en todos sentidos, de la estética, de cómo se bloqueaba la gente, hasta el simple hecho de estar escuchando inglés cada vez que caminabas por la calle. Sí, eso fue muy interesante porque estar en el ambiente que uno ve desde lejos, claro, viste que es generador de gran parte de la música del mundo y todo eso, viste, pero por suerte, otra vez mis padres, yo no puedo creer lo que hicieron mis padres, porque te repito, cuando tenía 6, 7 años, nos pusieron profesor a todos mis hermanos, profesor de música tenés que tener, sí, profesor de tenis, sí, aparte, profesor de tenis con profesor, y aparte estudiar inglés. Profesora particular de inglés tenía. O sea que eso me abrió la cabeza porque tenía las ganas de ir y que usar lo que aprendí. Claro. Así que eso es un increíble don que me dieron mis padres, ¿viste? Por eso es lo que trato de hacer con mi hijo ahora, con mi esposa Patricia. Cuando mi hijo tenía 6 años lo mandamos a estudiar piano, también lo mismo. Y también jugamos al tenis. Y también después cuando tenía 9 años, dijo, me encanta la batería, yo quiero batería. Compramos una batería, estudió batería y se transformó en el baterista número 1 del colegio de él, de la primaria. Cuando al final de año tocaban 4 bandas, él se quedaba en la batería, venía otra banda y era el único baterista que había que se tocaba todos los 9 años, no puedo creer, porque estaba en casa todo el día tocando la batería. Se repiten las buenas costumbres, sí, ¿no? Sí, porque tus viejos a vos y vos a tu hijo. Claro. Y cuando en un momento yo digo esto, baterista, es muy bueno ser baterista, pero es un
bardo terrible. No puedo dejarlo así, vamos a ver, que si le doy una alternativa. Entonces en uno de los shows del colegio terminó el show y yo despacito, alcanzame el tontón, ¿dónde está la funda para esto? Así tardé mucho en juntar toda la batería, guardarla, y después le digo, mira la audiencia, ¿quién hay ahí? Nadie. Se no hay cayó el nadie. batero desarmando. Esa va a ser tu vida. Va a ser así, vas a tener que venir 2 horas antes para armar la batería y 3 horas después después. que te ayude alguien, porque ahora yo tengo a papá con el auto, pero ¿cómo vas a hacer después? En cambio le digo al guitarrista, se pone la guitarra en el hombro y se va a las fiestas con las chicas. Me dice, poneme profesor de guitarra. Así nomás. Entonces cuando llegó el momento, profesor de guitarra de chico, de los 10 años, llegó el momento de ir a Berkeley, en Boston. Entonces me dice, bueno, mira, ¿yo qué hago ahora? Voy a Berkeley y si no funciona, ¿cuál es el plan B? Nos dice. Mi hijo nos dice antes de entrar a Berkeley, Plan B. ¿cuál es el plan B? Y mi esposa y yo a coro le decimos, no hay plan B. Esto es así. Y así fue, ahora se recibió en Berkeley y está tocando por todo el mundo, ¿viste? Ahora te decía, quiero invitar a la audiencia que en septiembre va a venir Pedro Capó y van a tocar 7 shows en Argentina. Bueno, ahí está. Impresionante. Con ¿El él, hijo se llama? Sasha Zucker. Sasha Zucker. Y es el Ahí director está. musical del grupo. Ahí está. Bueno, orgullo, ¿eh? Impresionante. Bueno, entonces, en este momento del ático, un saludo a Sasha, a Patricia Sí, y a tus viejos que Sí. pusieron la Sí, semillita, ¿no? sí, Ahí. terrible. Completamente. Sí, fue maravilloso. Vamos con un temita. Dale. Vamos a hacer con el tema 10, Juan. Y bueno, para musicalizar un poquito el momento. A ver.
ese sonido 2001 a mí me transporta de una manera fascinante y bueno, 2001 en el 2003. Tremendo. Yo te pongo algo chiquito que hablamos ayer por privado, te lo tenía en un audio, que a mí con Alas me pasa algo muy raro con tu música, que Gustavo Moreto también anduvo por el mundo, vos vivís, alternás, pero tenés residencia en Estados Unidos, y cómo esta música tan universal y tan progresiva y maravillosa es tan argentina, ¿no? Pero más allá del bandoneón, el bandoneón es un gesto único, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Alas es un grupo, ¿viste? Y ahí sí te llevo, ¿no? Por el costado piazzoliano, ¿no? De Alas. Ustedes, ahí vos llegás de Berkeley, vos cuando escuchabas Yes, escuchabas King Crimson seguramente, Personal Camp Palmer, ¿escuchabas Piazzolla ya? Algo escuchaba, obviamente, pero la idea, sobre todo de la dirección de Alas, la dio Gustavo Moreto, porque lo dijo, está escrito en el disco de Alas, que se llama Pinta tu aldea. Y él tenía el concepto ese de que pinta tu aldea y serás universal. Él pinta tu aldea. Es pinta tu aldea. O sea que eso fue la motivación sobre todo de mezclar y quedarse con la influencia que había acá y asumir influencias de afuera también, pero siempre manteniendo la influencia de tu aldea. Claro. ¿no? Y que su aldea para ustedes era Buenos Aires, no era tal vez, viste, tomar Claro. elementos folclóricos o del Claro. norte Eso me lo dijiste argentino. ayer, es muy interesante. Es muy Y interesante el Buenos eso. Aires tiene ese color tanguero, Claro, sí. más aún en Sí. esa época. Sí, y aparte Piazzolla tuvo mucho que ver con eso también porque justamente vino antes y trajo una onda que justamente era muy potable para hacer lo que hicimos. Y acordate que Piazzolla también, él da el visto bueno medio, ¿no? Sí. En varios medios de habla y nombra expresamente Alas. Nombra Spinetta, Charly García, Crucis, pero nombra Alas. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo es? Y a mí es lo que me mata. Vos cuando veías, ¿te acordás en Pelo y Expreso Imaginario? En las revistas de rock de ese momento que había como una encuesta. Sí. Mejor bajista, mejor guitarrista, Sí, grupo sí, revelación, siempre. canción Claro, y claro. álbum. Sí. Y siempre estaba Alas en esos años. Sí, es verdad. O sea, cuando vos ves los charts de 1975, 73, que lo leíamos con Sí. vos, estaba Jethro Tull, King Crimson, Premiata, que vos decís, es terrible. Y Agustín me decía algo con respecto al rock progresivo italiano. Sí, para mí tienen inmensa similitud. El concepto de Alas, que para mí está mucho más cercano a lo que fue justamente también misma la idea de cómo se gesta la idea, ¿no? A lo que es la idea del rock progresivo italiano que al rock progresivo británico. Porque el británico tenía su vuelo muy anclado en la psicodelia desde origen, mientras que el italiano tomaba lo que se había desarrollado de eso, se distanciaba de ese pop original, que era un pop psicodélico y demás que había en Italia en la época, pero lo mezcla netamente con lo sinfónico y lo clásico, también desde sus raíces, que es otra manera, y eran todos músicos de conservatorio y la formación clásica de conservatorio en Italia, eran muy diferentes a los conservatorios británicos. Claro, es verdad. Entonces ellos tienen otro tipo de sensibilidad muy, muy marcada, que para mí es muy similar a la de acá, porque justamente son artistas que toman de sus raíces muy nítidas, que el británico, a pesar de tomar lo clásico, tampoco no es su raíz, Claro. porque esos compositores no eran británicos, ninguno. Entonces Es verdad. es distinto para Claro, mí. Fornería Marconi, fue Claro, una influencia terrible, pero aparte tuvimos la suerte, digamos, ya que hablas de la influencia de Italia, Ajá, que Moreto y Riganti son dos nombres italianos. sí. O sea que algo por la sangre capaz que vino. Hay también. algo por ahí, Sí, ¿no? Tal vez sí. Pero vos volvés de Berkeley, ya tenías en la cabeza un supergrupo, ¿no? Sí, yo Algo. lo quería hacer porque de hecho antes de venir de Estados Unidos me compré varios bajos y guitarras, pero me compré un sintetizador, cosa que en ese entonces no había, antes del Moog todavía. Era un marciano. Claro, y traje ese sintetizador porque me encantaba esa onda de todo eso, ¿viste? O sea que ya estaba apuntando para ese lado, sí. ¿Y los conocías de antes de tu viaje a Moreto y a Riganti? O... A Riganti no, pero a Moreto sí, porque Moreto lo conocí en la casa de mi primo, que era baterista de un grupo que se llamaba Rhythm and Blues, donde creo que fue antes de Alma y Vida, justamente, que era muy parecido a Alma y Vida, con dos caños, y mi primo era el baterista
de ese grupo. Entonces estaba yo en la casa de mi primo y vino Gustavo un día a visitarlo y ahí lo conocí a Gustavo. A Gustavo le quedaría a lo mejor demasiado estructurado el concepto de alma y vida para lo que tenía en la cabeza también. Entonces, viste, porque alma y vida, si querés, se parece a esta banda Blood, Sweat and Tears. Claro. viste, Sí. Con muchos, o Chicago, si querés, con Claro, muchos caños, claro, viste. claro. Es que sí, tiene una fusión, pero está más agarrada de ciertos formatos. Claro. Acá tuvo otro tipo de libertad en su búsqueda, es otra cosa. Bueno, vos- tocaba la trompeta solamente ahí, en ese, Claro, tal cual. en ese grupo. Pero, Y componía, ¿no? Claro, Muchos pero temas. componía, pero la madre de Gustavo era una pianista contemporánea, o sea que él empezó a beber esa música desde chico. Incluso me comentabas que había un origen ya dentro de lo experimental y la música concreta en todo eso. Claro, claro. Sí, sí, yo me acuerdo de la madre de Gustavo, junto con otra gente del Instituto del Teatro San Martín o algo así, hacían experimentos con grabadores que ponían cintas que las pasaban al revés y que Claro. hacían una experimentación. O sea que Gustavo empezó a embeber todo eso de chico, toda esa complejidad, como que existe Sí. esa complejidad y que se puede hacer, ¿no? Creció en una vanguardia absoluta y que bueno, esa escena tan vanguardista de experimental argentina ha sido totalmente ignota, ¿viste? Claro, claro. Sí, ¿y el doctor lamentablemente. Riganti dónde aparece? Y el lector Riganti estábamos con Gustavo, primero nos juntamos y ya te dije que lo conocí en la casa de mi primo y nos juntamos a empezar los primeros pasos de lo que iba a ser Alas y empezamos a buscar bateristas. Entonces creo que probamos a uno, a dos y con los bateristas es una cosa muy simple en realidad, porque el baterista no puede ser ni mediano, ni malo, ni bueno, tiene que ser superlativo. El baterista de un grupo es lo único que no puede tener errores, digamos. Todos los otros pueden tener algún errorcito, pero el El baterista batero tiene que ser un monstruo, si no, no funciona nada. Claro. Y tal es así que en un momento buscando bateristas, Gustavo se acordó que había conocido a Carlos en otro lugar y lo llamó. Y como siempre, con los otros bateristas probábamos, tocábamos 3 temas, qué sé yo. Cuando Carlos vino, golpeó una vez el redoblante así y ya está. Ya sabías Digamos, que era. porque Es él. era una cosa de locos. Cuando llega el baterista correcto, es una Lo cosa sentís. que no tenés que perder ningún minuto de tiempo para pensarlo, ¿viste? Es así. Y vos habías escuchado, pues, él había grabado, me acuerdo, con Materia Gris antes. Claro, ¿Vos habías sí. escuchado ese disco en su época? En esa época no lo había escuchado, pero sí, me enteré después de todo Sí, eso sí, y sí. era un disco muy bueno, muy progresivo en ese entonces. Claro. Y sacando la Biblia, que era una obra conceptual, Claro, era la única obra claro, conceptual que claro, había en nuestro ópera, rock. una ópera, Una de- ópera. claro, Sí, una ópera rock y- O Perra Vida de Beto. o Perra Vida de Beto, Ahí está. exactamente, exacto. Que Lito Nevia estuvo metido justamente, Lito otro de los Nevia, héroes del rock nacional. Lito Nevia ahí, Sí. Claro. metido. Pero por eso, aparte, lo que también llama la atención es que todo el mundo que conoce personalmente a los integrantes de Alas también hablan de la calidad humana. Sí. Y eso no es un detalle menor. Porque somos humanos todos, entonces tenemos ciertas asperezas todos. Sí. Lo que pasa es que esta música me parece que es tan... Porque yo te voy a hablar como melómano ahora. Lo que me pasa a mí, yo tengo 58 años, vengo de la generación posterior a la de ustedes, y la realidad es que a mí Alas, como grupo, me fascina, pero me fascina que para mí Alas es como una nave madre, una nave nodriza, si querés, que es un disparador a otras músicas. Gracias a Alas yo conozco otros grupos. Gracias a Alas yo me acerqué a Piazzolla. Gracias a Alas... Entonces, Alas es como la fuente en la cual, si vos tenés ganas de investigar, está ahí. Por algo Spinetta se volvía loco con Alas, ¿me Sí, entendés? loco, Era una cosa que decía, ¿viste? Y cada vez que ustedes le hacían un guiño a Spinetta, ¿no? Él era como el mejor halago del mundo. Y dice... Porque aparte Luis, en ese momento, no era el Luis divino de otras épocas, era un Luis con una cierta vanidad intelectual, Claro. que llevaba a decir, ustedes no entienden, los que entienden, entienden de lo que yo Bueno, hablo. claro. Entonces era maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí, era Entonces, increíble. ¿entendés? Entonces, eso me parece que para ustedes es un certificado de autenticidad. Pero casi, totalmente, ¿viste? yo la verdad que temblaba cada vez que en los ensayos de Alas, porque Luis dijo que quiere estudiar armonía con Gustavo. Le pidió que le dé clases y entonces Gustavo aceptó, obviamente, y entonces Luis venía después de los ensayos de Alas. Venía después de los ensayos y se quedaba con Gustavo ahí
Y después se avivó y empezó a caer una hora antes. Entonces se sentaba ahí y estábamos nosotros ensayando y lo teníamos a Luis ahí, mira, única persona mirándonos. Y era una cosa de locos en ese entonces, porque Luis ya era, para nosotros ya era un tipo... ¿Ya tenías el disco en la calle vos? No, antes del disco. Antes del disco. Estábamos ensayando y él venía así al principio de todo. ¿Viste? Claro, Sí. fíjate que olfato de Spinetta de saber Sí. por dónde venía la cosa antes del disco, ¿no? Antes del disco. Claro. Y ¿Dónde ensayaban, che? Ensayábamos en un salón muy grande que había del otro lado de la General Paz, ahí nomás cerca de la General Paz, era la casa de unos de los padres de un plomo nuestro, que nos ofreció eso, y era un lugar muy grande que podíamos poner todos los equipos que teníamos y sonar fuerte y todo eso, así que íbamos todos los días ahí a las 9 de la mañana, había que estar ahí. Sí, Y la tarjeta, colimba, claro. la colimba, La era colimba la progresiva. totalmente. Pero los tres nos habíamos dado cuenta que era la única manera. En ese entonces Claro. había que trabajar y trabajar y trabajar, ¿viste? me pregunto, ¿qué tan extensos eran esos ensayos? Y ya te digo, empezaban a las 9 de la mañana y duraban hasta las, no sé, 3 de la tarde, algo así. Claro. Era todo el día, digamos. Una jornada laboral. Claro, una jornada de lunes a viernes, así. Claro. Cuando las bandas suenan como suena Alas, ¿no? Uno cree a veces que hay solo virtuosismo y hay mucho laburo atrás, Muchísimo. ¿no? Bueno, claro, sí, hay mucho laburo, claro, exactamente, mucho laburo, pero el virtuosismo, yo no sé hasta qué punto es, uno tiene que tener ciertas dotes para hacer cualquier cosa, digamos, pero el trabajo, sobre todo el trabajo que poníamos ahí, sí. Claro. Sí. Sí, es una Porque constancia viste que a total. veces vos pensás, no, estos pibes son superdotados, pero lo basan en el laburo y en la disciplina, si no, no puedes hacer... Y sobre todo esta música. No le quiero bajar el precio a otras músicas, ¿no? Pero me parece que hay otros géneros que a lo mejor, viste, con determinada mística... Y con la improvisación Como sale el blues más. o- Sí, como un montón, pero esto definitivamente que requiere trabajo y trabajo y trabajo a lo largo del tiempo. Más aún pensando que, algo que también me intriga mucho saber cómo fue desde la concepción, el pensar el disco como una canción de cada lado, una gran canción con diferentes subsecciones, subtemas, lo que quieras, pero es un tema largo en cada lado. Y si bien recuerdo, acá en Argentina no hubo ese caso hasta ese entonces ni de cerca. Claro, bueno, era lo más anticomercial, Es eso, digamos, claro. que había, porque ¿quién lo puede pasar en la radio? Nada, no existe. No Nadie, existe. claro. Así que pero era realmente, ¿viste? Con toda la influencia que tenía Gustavo desde chico, de música contemporánea y todo eso, realmente ayudó muchísimo y los tres nos recopamos con tocar esa música, sí. Claro. ¿Y cómo reaccionaba Emi cuando ustedes decían, che, el Buena disco va a tener pregunta. un tema nada más? Claro, y bueno, se lo tragaron porque creo que era justo el momento de la historia de la música en la cual estaba Emerson Lake and Palmer, que también creo que hicieron un disco que era... Sí, o Jethro Tull que hizo claro. Kika Sebrick, que es un Claro, solo tema. claro, por eso. Sí. O sea que se lo tragaron y bien, le agradecemos que se lo tragaron porque era muy difícil en ese momento Por eso. aceptar eso. ¿viste? Totalmente, totalmente. Sí, sí, es sí. muy difícil y aparte otra cosa, también entender que a lo mejor el momento también ayudaba. Estaba Crucis, estaba Espíritu, estaba Red en el interior, Síntesis, Sí. había otras bandas. Me parece que Alas es medio el puntapié. Creo que es contemporánea Crucis. Nosotros empezamos antes que todos ellos. Bueno, me parece un poquito Sí, antes. un poquitito antes. Sí, claro. Sí. Porque Sí. acordate que había un Crucis que no estaba Montesano, sino que estaba el bajista de La Máquina, José Luis Fernández. Claro, José Sí. Luis Fernández, que después fue de La Máquina, claro. Ahí sí, está. sí. Entonces, ese Crucis que no grabó es un poquito posterior a ustedes, pero ahí Claro. es contemporáneo. Contemporáneo, ¿no? sí, sí. En los Entonces- recitales íbamos todos juntos en los aviones, en los trenes, en los micros, a todos los conciertos en Córdoba, en Mendoza, todo eso. Eran los pocos grupos que había. Estaba La Máquina de Hacer Pájaros, estaba Nito Mestre y los Sí, desconocidos de Los siempre, y León Gieco. Y Porcheto todo así, y un par Porcheto, y más, así sí. íbamos todos esos, éramos los que íbamos, ¿viste? A los recitales, claro. Y lo que había leído ustedes es que después de hacer su debut en el Lift, y después, incluso previo a sacar el simple o previo a sacar el disco, salen de gira también por otras ciudades, como bien decías, y me imagino que sería una dificultad bastante grande a modo de estructura en esa época, cómo organizar para ir a tocar Claro.
en no sé dónde, Sí, de Tucumán, hecho, Mendoza. nos llevaron a Mendoza, Córdoba, todas esas ciudades. No era tan difícil, pero cuando fuimos, por ejemplo, a tocar a Punta Arena, cuando fuimos a tocar ¿cómo se llama? Al sur no creo que tocamos en Ushuaia, pero tocamos en Puerto Madryn, Claro. qué sé yo, lugares así que la gente nos decía, gracias por venir, porque acá no viene ningún Nadie. grupo, no viene nadie. Y aparte todo el pueblo estaba ahí, porque eran, no sé, Claro. 200 personas. Eran realmente Sí, pueblos. Sí, El todo, pueblo todo entero. el pueblo entero, claro, sí. Qué locura. Sí, Claro. ahora justamente estuve en el sur y una señora de edad, no sé por qué, de alguna manera mencionamos a Alas, me dice, yo estuve en el recital de Alas cuando vinieron acá. No lo puedo creer, le dije, soy yo. Una maravilla total. Claro. Qué bárbaro. ¿Cómo no va a estar si vivía en el pueblo? Tenía que ir. Claro, claro. Sí. Qué sí, y en esa época no se pensaba en la guita, ¿no? Se pensaba en la guita como en todo, pero en realidad era mucho más fuerte toda el empuje que tenía el hacer eso, el hacer la música, y si me pagan, y si no me pagan, Eso, no me pagan, eso pero es. no voy a dejar de hacerlo De porque tocar no me por pagan. esto. No, claro. De ninguna manera. Porque ahí, viste que cuando uno está haciendo historia, o estás en una etapa histórica, nadie se da cuenta que está haciendo historia. La historia Claro. te lo va a marcar Claro. el futuro. Exacto. Es decir, ese fue un gran momento. Y yo creo que en ese momento hubo una explosión generacional de creatividad maravillosa. Me parece que había música por todos lados, a nivel global, si querés, Sí. en el mundo. Sí. Después hubo una parte de los 70 que la cosa empezó a cambiar, pero esta música, evidentemente, vos fijate, con Agus siempre hablamos, y hablamos de cómo envejecen los discos o la música. Y hay músicas que envejecen mejor y otras que no envejecen tan bien. Total. Y ahora es un disco que vos lo ponés y decís, flaco, Sí. viste, disfrutá, viste un vermú, papa frita y escuchás. Sí, para esa época, sí, aparte que grabamos en 8 canales, que para la complejidad de la música que teníamos no era suficiente. No. Porque Claro. tenés que, la batería sola hoy en día usa 8 canales, ¿viste? Sí, O sea que teníamos que también hacer la estrategia esa de qué grabar. Creo que Gustavo tuvo que mezclar 2 canales en uno y después grabar otra cosa. De toda una cosa muy compleja de hacer eso, pero Por eso te digo, y eran más las ganas que otra cosa, viste, Sí, era sí. para adelante. ¿Y la Sí. tapa? y la tapa creo que fue también un amigo que se le ocurrió hacer ese dibujo ahí. Y creo que era un amigo de Carlos, algo así. Y no se nos recopó, porque viste Claro. la historia que es... Porque la foto esa que está atrás, Sí. la sacamos en el aeroparque, contra un avión. Era un Mirá. avión que Claro. el fotógrafo de alguna manera nos dijo, pónganse contra este avión. Era un avión viejo que estaba en el museo del aeroparque. Sí. Y pónganse, porque eso se ve toda la chapa del avión. Claro, sí, sí. Entonces el que hizo... Esto es una chapa de un avión. Claro, es, Claro. Nunca, vos- es una- Sí, sí, sí. ¿Vos Ah, no, agarrado? esto no es la portada, sí. Sí, La A, no, sí. no, No, pues esto también sí que era Sí, chapa. sí, sí, esto foto también. sacada Sí, frente a sí, la- sí. Ah. Pero la A siempre la Entonces interpreté como el chapa que de hizo avión. esto como chapa de avión lo hizo. Claro. Y para el simbolismo ese, ¿no? Y después Sí. el dibujo ese también está alucinante. Sí, El dibujo es una locura. sí, para esa época. Me hice una remera con esto. Está buenísimo el dibujo. Espectacular. Y me acuerdo que un amante del rock progresivo extranjero es un tipo que conozco que es un reviewer, ¿viste? Una persona que hace reseñas principalmente de rock progresivo y rock psicodélico. Y el tipo destacaba que para él la mejor portada, la más fuerte del rock progresivo argentino era esta. Oh, Es la que más le gustaba a él, porque decía la potencia de la simpleza y cómo esa A realmente me trascendía mucho más que tal vez otras portadas más exageradas que no tenían lo mismo, que sí, viste, parecían más parecidas a las italianas, a las británicas. Esta es única. Decime Claro, que sí. esta es la pluma Bonala, por favor. Claro, la idea es eso. Que es Menos un- mal, sí, claro, lo entendimos, sí. Que es una Lo que pluma sea de la una- pluma, ahí claro, está. ahí está la pluma. Ahora me decís, no, es una nave que viene de Bill Mercury. Claro, claro. Me cagás la historia No, de chico. ¿viste? claro. Sí, es una pluma, del metal sale toda una Y una, pluma. y una claro, pluma, maravillosa. Claro. Maravillosa la simbología, espectacular, y es un disco bárbaro. ¿Vamos con tu tema? Dale. Vamos con otro tema, Juan, con el tema número 13. Y bueno, un poquito de alas.
Otro fragmento más de lo que era, que lamentablemente no hay video, no hay audio de lo que era Alas en vivo en medio de la década del 70, pero sí ese Alas del siglo XXI que es impresionante. Y bueno, ya pronto lo vamos a estar viendo en este concierto del Teatro Ópera. 3 de mayo en el Teatro Ópera, Héroes del Rock Nacional. Lo vamos a ir anunciando en nuestras redes y en nuestro programa, ese maravilloso concierto que tienen la oportunidad de verlo todos. Sí. Y nos contabas antes de arrancar a grabar de una anécdota que quiero ir a eso porque me pareció interesantísimo, de vos comiendo en la casa de Spinetta con un ignoto deportista por aquellos tiempos. Sí. Yo no sabía que... yo jugaba al tenis desde que era chico, pero no sabía que Luis era amigo de Guillermo Vilas, entonces aparece Guillermo Vilas en la casa de Luis y me lo presenta y nos dice, este es músico y este es tenista. Y entonces entre los dos nos miramos y nos dijimos, yo quería ser vos, porque yo desde que tengo 6 años que juegas al tenis. Juego al tenis. Claro. Y él me dice, siempre quise ser músico. Y ahí nos hicimos una onda, hubo buena, y me dijo, mira, justamente el mes que viene, el mes que viene voy a jugar el Abierto de Estados Unidos, te invito si querés venir. Me volvía yo a Nueva York, y entonces sí, le di mi teléfono. Cuando llega él con Tiriac la primera vez a Nueva York, me llama y me dice, che, te invito, vení a la primera ronda, que es mañana. Y yo le digo, ¿pero cómo te invito? Yo tengo auto, te llevo yo. Me dice, mejor todavía, ¿podés venir a las 8 de la mañana al hotel a buscarnos? Y tengo que practicar desde toda la mañana hasta la tarde que voy a jugar. Claro. Digo, claro que sí. Lo paso a buscar por el hotel, ahí en la 7ª Avenida, en Manhattan. Se sube con Tiriac, él solo, no había nadie más. Estacionamos el auto en el parking. Yo decía, no puedo creer, me hizo entrar al parking del Abierto de Estados Unidos, que es prohibitivo eso, con la credencial que tenía. Y entonces me dice, primero a la mañana voy a practicar, voy a elegir una cancha que esté lo más lejos posible. Mira todo el tablero, la 25, que ahí está lo más lejos de todo, que no nos vea nadie. Claro. Una cosa así. Entonces él con Tiriac practicando durante 2 horas, y yo sentado en un banquito ahí, alcanzo unas pelotitas cuando se van, viste, qué sé yo, y mirando fascinado, porque para mí el tenis era una cosa de locos. Entonces a la tarde es la primera ronda, yo me siento al lado de Tiriac, que es el lugar privilegiado para ver un tenis, que es donde se sienta el coach. El coach, ¿viste? claro, Ahí todo. al lado del el ángulo exacto. Termina la primera ronda y gana. Entonces vamos a cenar y ahí me dice la verdad. Me dice, Alex, tengo que confesarte una cosa que yo tengo, que soy tremendamente supersticioso. Mi vida se basa en la superstición. Entonces, y por ahí me lo decía un poco como lo hacen en chiste también, pero que se lo toma muy en serio. Chiste, porque pero en realidad no cuesta nada. ¿Viste? Entonces me dice, mira, yo mañana tengo que jugar la 2ª ronda. Vos me podés venir a buscar a las 8 de la mañana y con el mismo auto y vamos a estacionar en el mismo lugar donde vos paraste ayer. Practicamos y vamos a la misma cancha 25 y yo le alcanzo las pelotitas así. Y cuando gana la 2ª ronda, me dice, Alex, vos sabés, ya te expliqué. 2 seguidas, ya esto no puede ser, por favor, no me falles. Así, pero era una cosa que... Sí. Y así fue todo hasta que ganó el Abierto de Estados Unidos. O sea, esa noche cuando fuimos a cenar habían 200 argentinos alrededor, una cosa de locos. Fuimos a cenar y me dice, Alex, bueno, no tengo que explicarte nada. Soy campeón del Abierto de Estados Unidos. Es el sueño, el primer argentino que llega a ser campeón del Abierto de Estados Unidos. El amigo de mi vida. Claro, de mi vida. O sea que vos ya sabés cuál es el problema. El año que yo te voy a dar una credencial terrible que se llamaba, que me la dio, que tenía su firma, inclusive las credenciales no tienen firma. Esa tenía su firma que decía
amigos de los campeones, algo así era. Maravilloso. De los campeones, solamente los campeones podían dar ese acceso porque entendían que el campeón tiene que tener sus amigos alrededor apoyo para alrededor, cualquier sí, cosa que tenga que contención. hacer, o sea que estaba justificado. Qué va. Y voy al abierto todos los años durante 10 años y no ganó nunca más. Y ganó ese. El primero Ese lo ganó. ganó nada más. Qué Pero- lástima que no hay una foto. ¡Apa! Ah. ¡Apa! Bueno, ahí explique la foto, maestro. Sí, ahí estamos, bueno, como te digo, con 100 argentinos más invadimos la cancha y yo estoy ahí en la esquina. Ahí está el señor claro, Alex. pero Y está estábamos celebrando ahí, maravilloso. terrible. Eso Maravilloso. fue Qué terrible. foto, ¿eh? Claro, Qué foto qué maravillosa. Claro, la cena esa, comparada con la primera cena, que éramos Tiriac, Guillermo y yo, y nadie más. Esta Cena ya había la 200 cena, personas, la del una campeón. cosa, era el campeón, claro, Era el una- campeón. era el campeón. Vos sabés que hubo algo, gracias Juan, vos sabés que hubo algo que en Argentina, yo tenía 10, 12 años, se cortó el satélite. Se daba lo daba Canal 9, el partido, y se cortaba el satélite. Entonces cada tanto decían cómo iba, Claro. pero se había cortado. Así que el partido ese nunca se vio entero en Ese directo. partido acá no se vio en directo. No, fue terrible. Se empezó a dar y se cortó el satélite. Antes era muy... Sí, ya sé, ¿Te ya sé. acordás No me de acuerdo de que se box? cortaba. Se cortaba el Sí, satélite. se cortaba, sí. Bueno, así que pasó eso y después nos enteramos post partido que Vilas había salido campeón. del Claro, mundo. claro. Qué locura. Así que acá está el señor que nos trajo. Ah. No fue Vila, fue él. No. Qué va. Claro, claro. Qué buena historia, ¿eh? A mí me mató porque yo con el tenis, aparte estando allí y conociendo a McEnroe, a Jimmy Connors, a todos los más importantes, porque Vila se compró, cuando ganó después de un par de años, se compró una casa en Long Island que tenía era una mansión terrible que tenía 3 canchas de tenis con las 3 superficies que él juega. Una de ladrillo rojo, una de cemento para el abierto Y la de otra Estados de Unidos césped. y la otra, no, de césped no, porque nunca jugaba al césped. La otra era de cemento, de goma, en realidad, que era para el Masters, que se jugaba el Masters a fin de año. Sí, los 10 mejores, ¿no? Claro, los 10 mejores en la cancha de goma. Entonces ahí, en ese lugar, venían McEnroe, Vitas Gerulaitis, venían todos los más importantes. vos los conociste. Y yo los conocía a todos ahí, claro. Y después Tuviste el momento justo. estuve en el momento justo. Estuviste en el momento Inclusive el sueño de mi vida, digamos, que nunca pude realizar con respecto al tenis, era que Bud Collins, que era un famoso periodista de tenis en Estados Unidos, vio que en un momento habían tantos amigos de los jugadores que dijo, voy a organizar un torneo para los amigos de los jugadores. Así era. Si tenías la chapa esa que yo tenía, Jugabas. podía jugar. Jugabas. Entonces me anoté y eran 75, yo me acuerdo. Yo era el 76. Yo digo, esto no puede ser, esto me va a hacer bolsa por los amigos jugadores, va a ser una cosa terrible. Y se jugó en una cancha del fondo, no se enteraba nadie también, ¿viste? Pero estaban todos los amigos ahí, qué sé yo. Y yo gano la primera ronda, la segunda ronda, la tercera ronda y llego a la final. Wow. Pero lo que pasa es que no era ninguna gracia, porque los amigos de los jugadores era por ahí un chico de 10 años, o era una mujer de 70. claro, eran ¿Viste? todos. Que yo los partidos los pasaba como nada. Y cuando llego a la final, veo quién es mi contrincante, un chico morocho de 18 años, alto, flaquito. Digo, ay, acá perdí como en la guerra. Esto no es una mujer de 70 años, no es un pibe de 8 años. No, Esto me va a hacer bolsa. Y justamente el Bud Collins viene con los 2 trofeos que dice, bueno, conseguí de los sponsors de acá un reloj de oro para el que gana y una raqueta de grafito para el que pierde. Dije, bueno, yo quiero ganar igual, ¿no? Pero perdí 0-0, 0-0-0 con ese pibe, me hizo bolsa completamente. Y me gané el premio Consuelo, que era la ¿Qué raqueta, grafito? la primera raqueta de 100% de grafito que se Mirá hizo en vos. Argentina, digo, en Estados sí, sí. Unidos. Así que ¿Qué era? Rossignol. Porque no, Rossignol fue era que- la marca Sí. era Set, la marca era Set, Ahí la está. raqueta era Set. Me acuerdo Ahí que está. todavía la tengo Mira vos. de reliquia, Y sí. el morocho que era Yannick Noah, ¿no? ¿De qué? Y 6-0, 6-0. Ah, sí, 6-0, 6-0. Sí, Tremendo. sí, sí. Ah, sí, tremendo, sí, sí. Tremendo. Qué Che, qué bueno. historia, ¿eh? Sí, Qué sí, bárbaro. qué Y historias reivindicar que también desde este lugar, nombrándolo a Guillermo Vila, lo que fue como deportista para nuestra historia, ¿no? Claro. Una gloria Una huella absoluta. total, una absoluta. gloria absoluta. Sí, ¿no? sí. Aparte tenía esa
esa impulsividad que tenía para jugar que no lo encuentro tan a menudo, ¿viste? Practicaba 8 horas por día sin parar, ¿viste? Era una cosa, vos sabés que tenía el brazo izquierdo el doble de ancho que el otro, de tanto que practicaba, ¿viste? Y los que lo conocían, Guillermo Vigas marplatense, los que lo conocían decía que pasaba horas en los médanos con pesas en las pantorrillas, subiendo y bajando. Para tener fuerza en las piernas. Era terrible como se entrenaba. Tipo Rocky era. Sí, claro. Una cosa absolutamente tremenda. Claro. Y Guillermo es el padrino de Dante. El hijo de Spinetta mayor. Claro, ahí está. Es el hijo de Dante. Sí, muy amigos con Spinetta, claro. Que de alguna manera es el que le abre las puertas a Spinetta para hacer el disco en inglés. Exactamente, vino en los finales. Sí, lo llevó allá, él lo llevó, claro. Lo llevó ahí. Claro, sí. Así que fue el disco que muchos dicen que es medio el disco negro de Spinetta porque canta en inglés. A mí me gusta porque yo soy fanático. Claro. Pero es un disco que se va del molde del mundo Spinetta, ¿no? Sí, yo no sé si va tanto. Es verdad eso. Para mí no tanto. Sí, tal vez, qué sé yo, la década del 80 de Spinetta es otro estilo. Precisamente el solista es otra cosa. Claro. Y bueno, hay partes que a mí, por ejemplo, no me gustan directamente esos discos. Como Privé, por ejemplo. Yo no soy fan de eso. Precisamente en contraste a, bueno, lo que era Spinetta Jade o mismo otras épocas de él como solista, como puede ser el 18 del Sol. Que yo hablaba, te decía a vos, me contabas de que justamente Spinetta se iba 1 hora antes a presenciar el clímax del ensayo, ¿no? Sí. Y yo siento que en el Jardín de los Presentes hay una huella muy marcada de lo que son los conceptos esos de la música ciudadana que yo creo que justamente vinieron de este lado, vinieron de parte de Alas y de, para mí, otra figura inmensa para nuestra cultura que es Rodolfo Mederos y Generación Cero, que entre ustedes dos abrieron una nueva manera de sentir y de tocar que era para mí absolutamente fascinante desde el lado de que eran outsiders para el rock progresivo, para el rock, para el sinfónico, para mismo el tango. Y me imagino que estaban en el medio de los tiroteos de los dos bandos, ¿no? Que no caían bien para ninguno. Claro, sí. Nosotros pensamos a veces, no sé si te acordás en uno de los Barrock, Domingo Cura fue invitado a Lito Nevia. Cantó el Bohemio. Y los folcloristas lo despedazaron a Domingo Cura y los rockeros lo mataron a Lito Nevia. O sea, creo que con ustedes se empieza a abrir el juego. De decir, la música es música, ¿no? Claro. Dejémonos de joder con los rótulos y con todo. Una vez a Moreno Veloso, el hijo de Caetano, le preguntaron qué música escuchaba. Y él dice, yo escucho música, no sé. Y los argentinos, en los cuales yo me incluyo, siempre queremos rotular. Esto es jazz rock, esto es fusión, esto es esto. Y la música, Alas es progresivo, ¿no? Pero ¿cómo la pones exactamente? ¿Cuántos grupos hay como Alas? No hay. Es un grupo casi, es un ladrillo de 5 lados, no engancha en ningún lado. Y es completamente diferente a las bandas de rock progresivo en Argentina, porque por ejemplo, bandas ya que a mí me gustan, no sé, Ave Rock, Materia Gris, me gusta Crucis, para mí no tienen parecido a Alas, son más parecidas entre ellas que a Alas. Siento que eso, yo sinceramente siento que para mí la banda más parecida a Alas es Generación Cero. La única que le encuentro eso, y mismo en la época acá que no estaba el bandoneón, porque después cuando está el bandoneón es más fácil asociarlo a eso, claro. Pero tiene esa sensibilidad de la canción ciudadana y de la música porteña que es distinta, estaban mirando más hacia adentro que hacia afuera, más allá de las claras influencias de Emerson Lake and Palmer y que lo escucharían y todo, es distinto. Claro, aparte pegó en un momento de la historia de la música que servía a pegar, porque también en ese entonces que estaba Emerson Lake and Palmer y Yes y Genesis y todo eso, entonces era una cosa más viable jugarse por ese lado, pero ya te digo, el quid de la cuestión era parecerse a algo argentino siempre, así que y lo lograron con creces, claro. Con los dos te creces. Y cuando viste que en un momento había un crítico de música estadounidense que hablaba sobre la muerte del rock sinfónico en tal fecha, ¿te acordás? Sí, creo que 77. 77, ¿no? 77 con la aparición del punk y con los primeros progresivos pop. Y vos viste que ahora la cantidad de grupos progresivos que hay en el siglo XXI, pero un montón. Inmensa cantidad. La gran cantidad de música progresiva que hay. O sea que es un género en que me parece entró a Cuarteles de Invierno en un momento, pero que la buena música sigue estando. Claro.
Sí, Claro. totalmente. Sí. Y a mí me parece siempre curioso, que me imagino vos lo viviste cuando emigraste, que Estados Unidos nunca terminó de desarrollar, a menos en el siglo XX, una escena progresiva. Pues hay pocas bandas que podés llamar estrictamente progresivas en Estados Unidos, medio como que medio el máximo de repente podría ser Kansas. Entonces ya ves que no hay mucha movida de eso, a diferencia de incluso Argentina, y ni hablar Italia o Inglaterra. Holanda inclusive. Holanda inclusive. Sí, Y eso sí. siempre me pareció muy curioso, ¿no? Es verdad, sí, sí, venían de Inglaterra, venían de otros lados. Sí, es verdad. Y amando esa música capaz fue chocante para vos, ¿no? Medio encontrarte que tal vez las bandas que tocaban en todos lados eran de otra onda, y no necesariamente por las bandas New Wave, sino por en general todos los grupos. Claro, sí, sí. Bueno, yo cuando me fui a Estados Unidos me invitó esta banda, Excalibur, a tocar con ellos. Teníamos una onda un poquito progresiva también. Sí. Las canciones no eran completamente rock cuadrado, ¿viste? Teníamos una cierta elaboración. Vos te vas en el pero- 77. En el 77, sí. Y allá vas y lo simplificás mucho. Vos, me invitó Excalibur. Vos llegás con tu familia, te vas solo, ¿cómo es? tu viaje? No, bueno, yo viajaba mucho a Estados Unidos para comprar equipos y sobre todo yo regulaba los viajes con respecto a los conciertos que había en Nueva York. O sea, en Maravilloso. el Madison Square Garden cuando toca Yes, tal fecha, entonces me voy esa semana, ¿viste? Claro. Y entonces Emerson, Lake and Palmer he visto en vivo, todos esos. Y ahí entonces cuando iba después a las casas de música me quedaba fascinado, porque las casas de música, por empezar, había músicos que venían que no lo podía creer, Stevie Wonder, venían, qué sé yo, todo tipo de músicos importantes, pero sobre todo tenían lugares que te dejaban probar todos los instrumentos. Entonces me quedaba todo el día en una casa de música, probando esto, probando aquello, Es guitarra, Disney. claro, y entonces habían muchos músicos que hacían lo mismo. Entonces ahí conocí a los chicos que Excalibur. después me invitaron, que justamente los conocí, fui a zapar con ellos y qué sé yo, y entonces ahí cuando necesitaban un bajista me llamaron, ¿viste? ¿Quién te voló más la cabeza viéndolo en vivo? Y bueno, Emerson Lake and Palmer me voló la cabeza, porque en ese entonces hacía lo máximo, que agarraba el melotrón y lo tiraba al piso, ¿viste? Hacía todas esas cosas de romper todo, ¿viste? Era una cosa Sí. terrible. Y con Carl Palmer y con... Y la sensibilidad de Lake. Era mortal, era mortal. Después, y es también, obviamente, Génesis también me dio por ese lado la investigación, ¿viste? Porque era lo que venía, era como el paso siguiente después de los Beatles, digamos, Sí. hasta donde ya los Beatles empezaron a enroscarse un poquito al final. A complicarse. Claro, a complicarse, pero esto lo hicieron de verdad, digamos. Entonces, Claro, llevan los conceptos más allá. claro, claro. Y algo que me olvidaba de preguntarte ahí, que ¿cómo fue también, hablando de esa transición, de irte, cómo fue tu relación ahí distanciándote de Alas? Porque después de este disco, que además tuvo muy buena repercusión, Sí. dentro de, me imagino, también crítica especializada y dentro de grupos, pero los músicos actuales de acá, me imagino muchos de estas bandas progresivas que vinieron después, que los admiraban un montón. Entonces, ¿cómo fue medio el decirles, che, yo me voy? Yo me voy para Estados Unidos, la banda se tiene que, a menos continúen sin mí. Bueno, en realidad, si nos ponemos en esa época, en el 77, todos nos queríamos ir. Claro. Porque en realidad había mucho peligro. Yo con el pelo largo, 2 veces en la comisaría, personalmente por andar con pelo largo, Claro. y las 2 veces zafé porque tocaba con un grupo que realmente lo conocían, pero en realidad la pasaban muy mal todos y no podías, era una incertidumbre salir a la calle cualquier día. Entonces este grupo que te digo conocí zapando en Estados Unidos, me invitan a mudarme a Estados Unidos y aparte me muestran que tienen un estudio de grabación en medio de Manhattan, que eran chicos ricos, y un estudio de grabación armado con 8 canales, que en ese momento era lo máximo que se podía hacer,
todo listo, tenían un baterista increíble, un guitarrista increíble, y necesitaban un bajista, como siempre, lo del bajista. y habían escuchado los discos de Alas, entonces me invitaron y ¿cómo voy a decir que todo no? Cuadraba. Claro, todo cuadraba, ¿viste? Claro. Pomo contaba en una entrevista que la discográfica les hacía como una especie de credenciales, porque estaban absolutamente hartos de ir en cana. Claro. Entonces en un momento decían, loco, soy músico, no me jodas más. En serio, era terrible. Entonces era terrible, ¿viste? Claro. Era la frase de Spinetta, ¿viste? Cuando el arte ataque, ¿no? Claro. Es un poco exactamente, eso, ¿viste? Exactamente. Sí. Y vos sabés que lo que decís vos, ahí volvemos a que nosotros siempre intentamos con nuestros queridos oyentes el contexto y situarnos en el momento que salió ese disco. Claro. También hay que situarnos en los momentos históricos, que no es todo tan así. Me acuerdo que músicos llegaban a Europa y a Estados Unidos en los 70, que veían alguna cuestión de rebelión o algo y dicen, ahora caen y se llevan preso hasta el perro que está al lado del parque, y no pasaba nada. Claro. Porque nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa. Sí. Es así. El chip que tenés vos en Devoto, como el que yo tenía en Boulogne, teníamos el chip también de que el miedo a veces es buen consejero, ¿viste? Claro, y decir, claro, muchachos, sí. estoy cansado de ir en cana. Sí. ¿Me entendés? Montesano contaba que tenía una casa en la calle Directorio de la familia y ensayaba Crucis, y decía que ya la cana los esperaba a la hora que salían. Claro. O sea, ensayaban, salían y iban en cana. Ah, sí, era terrible. Entonces, bueno, Sí. ¿viste? No es el No se mejor puede momento vivir para así. hacer música. Claro. No se puede vivir así. Y ahí vas a Manhattan. Ahí voy a Manhattan. Sí. Vos ya conocías mucho Estados Unidos. Ya conocía, ya había viajado, pero Vos el puente lo hiciste muy temprano. El puente de Estados Unidos-Buenos Aires. Sí. Para vos es absolutamente normal, pero no es tan normal. ¿eh? No es tan normal. Decime la verdad. Sí, Alex. sí. Era otro Nueva York en ese entonces también. Todo. Era un Nueva York más oscuro, Sí, ¿no? sí, Menos sí, turístico, sí, ¿no? Sí, estaba. El Nueva York de Lou Reed, ¿no? Claro. Claro, todo eso. Estaban todos los punks ahí tocando. Era terrible, sí. ¿Vos fuiste a, por ejemplo, CBGBs ahí por esas Claro, épocas? esos videos que hay de Excalibur del grupo Sí. mío Sí, son de CBGBs. ¿En CBGB lo grabaron? En vivo de CBGBs, en vivo. qué Sí. lugar, ¿no? Que fue grabado con una sola cámara, pero Sí. era bastante interesante porque se movía mucho la cámara Sí. y captó un montón de cosas. Sí. No, qué locura estar haciendo, más allá de que para mí justamente algo interesante que tiene Excalibur en los videos que hay en internet Sí. tiene una sensibilidad new wave y progresiva, pues no es diferente, tiene una fusión interesante, pues no cae ni en una cosa ni en la otra. Claro, por eso les interesó que yo El sea el aporte bajista, tuyo. porque querían esa parte no solamente de rock cuadrado, sino Claro. que elaborar también, y los solos son largos, ¿viste? Y todo eso, cosa que no era tan común en ese momento. ¿Sí? Así que la pegué ahí, aparte chicos divinos, que hasta hoy soy amigo de Qué ellos. grande. Claro, cuando toqué hace un par de años en el Lincoln Center en Manhattan con el grupo Tangueto. Con Tangueto tocaste. Sí, Claro. Sold Out, ¿no? Sí, Sold Out. Y vinieron todos los de Excalibur, justamente. Qué lindo, y tenemos ¿eh? una foto ahí que nos sacamos todos. Y sí te vi las cosas, Alex. Chicos re macanudos todos, eran increíbles. Qué hermoso. Un placer, les mando un beso. Un a beso todos grande a ellos. los chicos de Excalibur, Sí. así que un beso enorme. Y aprovechamos para mostrar un temita de Excalibur, vamos a ir con el tema 11, Juan, y bueno, un momentito de eso. You've been so far away.
about you. Okay, listen, let's try that. Bueno, un poco de Excalibur en el aire y me contabas que esta era una canción tuya encima. Sí, esa era compuesta ¿Cómo por se mí, llama? sí. From the Beginning, creo que se llama. From the Como Beginning. la No me acuerdo. de Emerson. Claro. From the Sí. Beginning. Sí, algo así. Ese tema me pareció Tremendo, precioso. tremendo Sí, tema. precioso. Sí. Y justamente, bueno, eso que te decía, esta sensación medio similar a lo que pasaba en la New Wave más fina del momento, pero con algo más, con otro dejo y bueno, el bajo es tan presente en la canción, Sí, sí. basal. Sí. Y ahí entonces tocaste ahí en CBGBs. En CBGB. Estuviste en la escena punk neoyorquina, ¿no? Sí, Claro. sí, La- sí, la- todo eso, sí, si sí. bien no es tu palo, estuviste ahí. Estuve en ahí ese momento, totalmente, ¿no? estaban todos. Y vos- David Byrne Sí. tocaba ahí con Talking Heads. Claro, con Talking Heads. Estaba la Estaba chica. Blondie. Estaba Blondie, claro. Debbie Iggy Harris. Claro. Estaban Iggy los Dead Pop. Boys. Sí. Estaba Suicide, que era muy experimental. Estaba el grupo ese también New York de, Dolls. de David, ¿cómo se llama? El que hacía el famoso Talking Heads, claro. Talking Heads. Claro, Exacto. Talking Heads, exactamente. Heads. Sí, sí. Gran banda. Eran bandas. Gran terribles, banda, sí, gran sí, banda, sí, gran sí. banda. Y nosotros en CBGB primero empezamos como el último jarrón del tarro que nos hacían tocar a las 4 de la mañana. Después pasamos al segundo Orejón del Tarro, que era el primer grupo que toca a la noche, que tampoco es tan bueno. Y después llegamos a ser headliners, Ahí tocar está, a las mirá. 2 de la mañana, que era el momento exacto del Explotaba el máximo lugar. todo. Claro, claro. Mirá, Explotaba qué el bueno. lugar, claro. Increíble, esa época era terrible. ¿Vos ahí ya estabas casado? No, todavía no, todavía no. Por suerte seguía aprendiendo y equivocándome hasta que conseguí a la mejor mujer que existe en el planeta. Ah, bueno, que es mi bueno. esposa Patricia. Patricia, Sí, bueno. totalmente. Bueno, genial, Y- qué maravilla. Sí, y qué época, imagino, tan vibrante, ¿no? Esa escena Sí, juvenil sí, sí. tan diferente. Sí, era terrible, sí, sí, sí. Todo empezaba. O sea, ahora ya no existe más eso, que el primer grupo empieza a las 12 de la noche. No, ¿Qué es eso, viste? no. Claro. Sí, hay lugares que a las 12 de la noche no existe. No más arrancan, eso. no. Arranca mucho más Arranca temprano. así, tipo 9, 10, Sí, hay alguno que claro. otro lugar, pero que no tampoco con esa onda. Claro, claro. Y sí, de 12 a 4 o 5 de la mañana Sí, todo, es sí. impresionante. Todos los días aparte, de lunes a domingo, ¿no? No Eso era es que único. martes, miércoles, todo. Eso es Era único. terrible. ¿Y estabas en esa escena y veías jazz aparte? ¿Te fuiste a Blue Note en esa época? Claro, claro, sí, lógico, todo eso. Estando en Nueva York tenés acceso a todo lo mejor, realmente. Es eso, claro. claro. Y aprender y todo eso. Porque a veces la gente cree que todos los músicos de jazz o los músicos que conocemos por los discos tocan para auditorios de miles de personas y a veces son lugares muy chicos, Claro. lugares sí, muy pequeños, ¿no? totalmente, claro. Sí, sí. Y músicos que tuvieron su momento de gloria después tocan en lugares pequeños. Sí, sí. Porque es lo lógico también, ¿no? Claro, claro. Es así. Y con respecto al jazz, ¿siempre convivió en tu cabeza y en tus gustos el rock con el jazz o si tuviste épocas? Y no, siempre convivió porque te digo que, como tu te dije papá. antes, que mi papá, Duke Ellington y claro, y tocaba Count Basie. el piano, jazz todo el tiempo desde que nací. Así que esa parte estaba siempre aceptada y como parte de mi persona, ¿no? Sí. Claro, natural. Gran palabra aceptada, Sí. porque es como que viste que a veces, yo te doy un ejemplo como melómano, yo tenía discos que medio que escondía. Yo tenía un disco de Donna Summer y lo escondía. Porque venían mis amigos y tenían que ver los de. ¿Entendés? Los de El Donna Papo. Summer estaba aparte, claro, no, ¿cómo vas a escuchar Donna No, Summer? esos, claro, Estás loco. claro. O uno que se llama A Night at the Studio 54, Ah, que sí, tenía me acuerdo, temas de sí. Chic, Claro. de Voyager, todos temas muy locos, muy disco, pero muy volados, y yo los escondía. No Claro. estaban, en mi discografía no estaban. Y estaban guardados en un lugar. Hasta que mis amigos los encontraron. Pero era eso, eran esos prejuicios que también tenía el rock y que creo que vos no los tuviste nunca. Entonces es medio como que vos sos libre, ¿me entendés? De elegir lo que quieras. Si de alguna manera logré zafar ¿Entendés, no? Que sí, es- sí, claro, claro. Como los que estaban atados al punk o los que estaban Claro. atados Total. todo algo así. Yo por suerte
tuve la apertura de caminarme en todos lados. Sí. Y ahí, fuera del aire, nos contabas que estuviste con uno de los artistas que hemos puesto en muchas ocasiones nosotros, que es Edgar Winter acá. Sí, sí. Y tocaste con él. Compartieron Claro, manager. sí, sí. Edgar, ya te digo, era el manager de Excalibur, era el manager de Johnny Winter y Edgar Winter. Así que cuando Edgar necesitaba un bajista, ahí estabas. Me llamaron a mí, sí. En realidad la prueba fue bastante pesada, porque Edgar vivía justamente en Park Avenue, en Manhattan, que es un lugar muy bueno. Yo vivía a 5 cuadras de la casa de él. Y entonces el primer día que voy lo conozco y me dice, mira, el manager me dijo que vos sos un buen bajista y necesito un bajista, querría incorporarte, pero vamos a tener que hacer una prueba primero, me dice. Edgar Winter, ¿no? Que es un monstruo, Un una virtuoso. pinta que tiene que es infernal, ¿viste? Con el pelo. En ese entonces, Claro. me dice, ¿a vos te molesta hacer una prueba? No, pero tenemos que probar, lógico, hay que probar. Bueno, entonces escúchame, venite con el bajo mañana a las 2 de la tarde y vamos a probar unas cuantas cosas. Yo, perfecto, me voy toda la noche, me quedo practicando todo, sin dormir, una cosa así. Llego con el bajo pesado, que era esas cajas de bajo precision de cuadradas que no podías levantar, pero 5 cuadras, tenía que caminar. Llego al Park Avenue y me dice, bueno, tiene un piano de cola gigante ahí en el living, ¿no? Enchufalo ahí y sentate acá al lado y vamos a ver, probá estos acordes, así. Entonces empezó a probar y tocaba esto, muy bien, y yo voy a cantar un poquito y se pone a cantar, ¡guau! Así como cantaba él en mi oído, ¿viste? No se podía creer. Y entonces, después de 2 horas, porque uno dice, bueno, mira, bastante bien. Entonces, mañana a las 2 de la tarde, vení otra vez, sí, como no, agarro el bajo, lo pongo otra vez, me voy, camino 5 cuadras, me pongo a estudiar toda la noche, y al día, así, una semana entera me tuvo, todos los días a las 2 de la tarde, para probar, a ver si sirve, y al final de todo me dice, sí, mira, hay algunas cositas que hay que mejorar, pero servís, vas a ser el bajista Nuestro. del grupo, así, ¿viste? Claro, un honor terrible, porque para mí yo, ¿viste? Tenía los discos de... ¿Piano de cola blanco? No, negro. Porque él está en una tapa de un disco, ¿te acordás? Sí. Con un piano, no sé si era de cola blanco. Sí, sí, sí. Claro, eso era muy común en ese entonces, como John Lennon también. Claro. Pero Claro. él en la casa no, era piano de cola largo, pero negro. Sí. Y un virtuoso terrible. Oh, ¿no? cómo tocaba el caño, el saxo y cómo tocaba el teclado, todo. Era terrible. Y mucha escena, ¿no? Mucha escena, Mucha claro. escena. Bueno, pero los dos Winter no necesitan mucha escena, porque vos lo mirás Ya y los ves y ya son- está. Son ¿viste? hipnóticos. Hipnótico, tal Sí, cual. sí, sí. Son un imán, ¿no? Sí, No terrible, los puedes pegar los... terrible, sí. Y a Johnny lo escuchaste así. Y con Edgar íbamos todo el tiempo a los recitales de Johnny, Y era- ahí en el backstage y todo eso, y lamentablemente siempre lo veía con, ¿viste? Sí. Con un bajón que estaba siempre, Johnny Winter estaba siempre con un bajón terrible, ¿viste? Sí. Una cosa muy triste al final de todo, ¿no? Pero, sí. pero Johnny era una cosa de locos también, y tocaron juntos muchas Otro veces. marciano, ¿no? Claro, otro marciano, sí. Otro Marcelo. Y en algún momento cuando nos ibas por Park Avenue con ese coso Sí, duro y todo, sí. en algún momento cuando ibas caminando ibas a tocar el timbre y te encontrabas con Sí. Edgar Winter y Sí, todo el sí. séquito, ¿no? ¿Te aparecía ese chico de Devoto? ¿O en la historia vos pasaste y ya está? ¿O te apareció en algún momento decir, che, puta madre, yo estaba en Devoto tocando para el cumpleaños de 15 de Sofía y ahora estoy acá? ¿En algún momento volvés así o sos de ir para adelante y olvidarte de tus raíces, sino como hacer como una especie de... Mantenerte en el presente. Claro, Sí. ¿vivís el momento o te acuerdas en un momento, che, mirá dónde estoy? Sí, no, pasa muchas veces que, o sea, no todo el tiempo, pero en ciertos momentos uno se acuerda y agradece a la vida, que es tan así, una sinusoide que no sabes nunca dónde te va a llevar, las ciertas circunstancias que dieron para estar ahí, porque para mí estar con Edgar Winter era una cosa Sí, y en Manhattan, donde pasa casi todo, ¿me entendés? Es algo... sí, en vos no lo Manhattan. naturalizás porque es lógico que lo naturalices, pero es muy fuerte todo. Es muy eso. fuerte. Alex. A mí me pasó lo que ya escuchaste que me pasó con John Lennon. Claro. Sí, ¿no? pero me gustaría que lo cuentes, porque Sí. es tan maravilloso. Bueno, yo vivía en También- la calle 65, en Manhattan, que es una calle muy linda también, cerca del Central Park, y viene mi gran amigo Cachi Diamint, que
fue inclusive manager de Serú Girán, es el que alquiló la casa en Bucios, donde Serú Girán se Donde formó. arrancó. Claro. O sea, Cachi Diamín era amigo de todos los músicos y era muy amigo mío, casualmente habíamos nacido el mismo día, aparte en abril. 25 de abril. Sí, 25 de abril. Entonces llega a Nueva York y me dice, Alex, mira, vine a casa, quiero comprar unos jeans. Acompañaba a comprar unos jeans. Y digo, bueno, está bien, ¿dónde vamos? Y me dice, vení, vamos con el auto, y maneja con el auto, va hasta la calle 60 y Lexington, pone el auto en el garage. Le digo, ¿qué va a ir a Bloomingdale's acá? No, Bloomingdale's no, es una casa, vas a ver, un lugar chiquitito, así, no sé, una puertita adelante, unos jeans en la vidriera, no decía nada el lugar. Y entramos y empiezo a ver los jeans, que solamente vendían jeans marca Makin, que era una marca francesa de jeans. Y había azul, blanco, negro, esos colores, nada más lleno de jeans por todos lados. Él agarra una pila así, agarra 5 azules, 5 negros, 5... Y yo le digo, pero aparte costaba una fortuna esos jeans. Como diciéndote $200 cada uno, cuando un Levi's costaba $20, ¿no? Claro. Entonces me dice, agarrate un par. Le digo, pero estás loco, ¿para qué? Tengo 3 Levi's, 4 Lee's, y ¿para qué? Pero agarrate un par que estos son buenos. Él tenía mucho dinero, él, ¿viste? Y era muy generoso. Claro, entonces yo agarro uno blanco y uno azul, por ejemplo, así, y nos vamos al probador que estaba ahí nomás. Y cuando estamos por entrar al probador, oímos la voz, que nos quedamos paralizados porque los dos la conocíamos, la voz, que dijo así con medio nasal, decía, señorita, desde detrás de la puerta, o sea que no se veía quién era, ¿me alcanza un número 31? Algo así en inglés. Claro. ¿Qué es eso? No puede ser. ¿Cómo? No hay nadie, si no hay nadie acá, está todo vacío el lugar, no puede ser John Lennon ese, pero suena exactamente como ningún otro puede sonar. Y el acento norteño. Y nos probamos los jeans y cuando salimos sale él con una pila así también y va a la caja y la pone ahí y miramos alrededor, pero no hay nadie, estaba con los anteojitos. Cachi me empieza a decir, pero anda a hablar con él, loco, es tu ídolo. Le digo, no, yo no voy a molestarlo porque yo escuché que vino acá a vivir a Manhattan porque dice que es el único lugar que puede caminar tranquilo por la calle en todo el mundo. ¿Yo lo voy a arruinar eso? ¿Hacer que otra vez, bla, 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 bla? No. Entonces Cachi me empieza a empujar. Y él estaba ahí en la caja diciendo, bueno, este amarillo quiero no sé qué, quiero no sé cuánto. John Lennon, para mí, una cosa de loco, que esté hablando de los jeans con la cajera. Y entonces Cachi me empuja hasta que llego así, a una distancia de John, y John mira, y yo tenía que decir algo ahí. Entonces le digo, John, el disco, no sé, que había salido, creo que Double Fantasy, sí, algo así, buenísimo, me encanta, algo así en inglés, y me doy vuelta para irme. Y como John no se veía acosado, no había ningún riesgo ahí, me dice, no, vení, ¿qué acento raro tenés? Tenés un acento en inglés raro. Me dice, sí, soy de Argentina. Uy, Argentina, no lo puedo creer. Vos tenés un minuto, tengo que hacerte unas preguntas. Ahí te moriste. Me dijo, ahora me quiero pegar un tiro de que me dice, ¿tenés un minutito? Lennon. Le digo, sí, porque me invitaron a ir a Argentina y te quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Sos de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires soy. Bueno, mira, me invitaron a hacer unos conciertos en Argentina. Estábamos hablando de antes de que se muera, antes del 80, que estaban los militares. Entonces yo quiero saber, porque oigo noticias confusas, claro, de esa época. ¿Será seguro que yo vaya? Porque matan a la gente, qué sé yo, todo eso, sabía todo eso. Claro. Le digo, mira, John, sí, hay un problema grave, pero vos sos John Lennon. Vos no te va a pasar, mira, ni un bando ni el otro bando, todos los bandos están a favor tuyo, ¿viste? No te hagas ningún problema. Inclusive, le digo, mira, yo conozco, porque venía de todo el ambiente de allá, conozco mucha gente en Argentina, si querés te puedo
asesorar para tener una seguridad doble, dónde estar y dónde ir y todo eso. Me dice, bueno, pero mirá, me han hablado porque quiero conocer, aparte quiero ir a viajar a conocer las montañas del sur, que me dicen que hay esquí, canchas de esquí, pistas de esquí mejores que las que hay en Suiza, me dice. Y aparte me cuentan que en el norte tocan con unas flautitas. Sí, son las flautitas y con esas carnavales, como el armadillo que hacen una guitarra, y que sabía todo eso. Y entonces yo al final, yo no quería decirle que soy músico, ¿viste? O sea, hablaba de todo lo que él me pedía que hable, nada más. No voy a poner bla, bla, a pesar de que estaba chorreando por adentro, no te puedo explicar. Entonces, al final me dice, bueno, te agradezco mucho, qué sé yo, sigue pagando ahí, no sé qué. Y yo digo, mira, yo no te quería molestar, no te quería decir esto, pero ahora ya que venimos charlando un rato, déjame que te diga la verdad. Yo me hice músico porque escuché a ustedes por primera vez, cuando yo era chico escuché los Beatles y para mí me volví loco y para mí eso es lo más grande que hay y ni siquiera se me ocurrió pedirle un autógrafo, ¿viste? Nada, Pero le quería decir eso. Me dice, sos músico. Le digo, sí, soy músico. ¿Te puedo llevar uno de mis discos al Dakota, que es donde vive él? Te lo dejo con el portero, ni le pedía permiso para entrar ni nada. Y me dice, me pone la mano acá, loco, me pone la mano acá. Y me dice, lo siento, no te puedo explicar por qué, pero de hace muchos años ya, no puedo aceptar nada de nadie. Nadie me puede dar nada. No tengo que decir que no a todo. Sí. Y yo digo, no puedo hacer nada, no puedo ser amigo de él, no puedo acercarme a él. Sí. Y me dice, pero te doy un consejo, me dice, a tip, I give you a tip. Sos músico. Never quit, me dice así me lo dice en la cara. Nunca abandones. Ese es el secreto, me dice. Así. Yo me quería morir. Entonces, digamos, me pegó tanto que cuando alguien me pregunta, viste, que hay un problema con la música, no, la música John dijo que no se puede parar, así que hasta el día que me muera, never quit. Claro. Never quit, así. Y a mí me parece que la vida, Alex, ese premio te lo mandaron de arriba. Me parece que a vos te lo mandaron. Me parece que vos como buen tipo y buen músico y mejor tipo, te lo mandaron de arriba. Esto no es algo... Claro. Viste, las casualidades son medio causalidades muchas veces, claro, y me parece que desde arriba, es decir, la galaxia te mandó y te dijo, ese día se van a encontrar Alex Zucker y John Lennon. Y me parece que es un premio vos, y me parece que a través de tu experiencia y sobre todo tu música, todos estamos premiados con esto, porque tu anécdota es nuestra ahora. Nosotros estuvimos con Lennon, claro, y en ese pedacito había una película que con Agus a veces lo hablamos, que de Robin Williams, que te sacaban como una especie de disquete que veían toda tu vida. Sí. Y después daban tus mejores momentos en tu velorio. Claro. ¿No? Y en esa película de John Lennon hay un pedacito donde está Alex Zucker. Sí. Y eso te lo llevas para siempre vos. Lo llevo, y te lo llevas en tu corazón, lo cual me parece que es un premio más que ganado. Y nosotros desde acá de Música Galáctico te queremos agradecer por tu música y por ese Never Quit, que nosotros lo hacemos propio ahora. Y cada uno en su cuestión, en su disciplina, en su vida privada, tiene que tomarlo como un dogma, me parece. Completamente. Para pasar de la mejor manera por este paso terrenal, ¿no? Así que, Alex, nosotros te agradecemos un montón por ser el músico que sos, la persona que sos, y por brindarnos estas 2 horas maravillosas que vamos a guardar en nuestro corazón para siempre. Así el placer que, fue una alegría total tenerte con nosotros. Bueno. Te vamos a ver el 3 de mayo, así que bueno. Una alegría total, esta emoción es por vos. Así que, y venga, hay que llegar temprano porque Alas abre el concierto. ¿A qué hora? No se olvide. A las 8 de la noche. 8 de la noche, Alas en Héroes del Rock Nacional, 3 de mayo, hay que ir tempranito. Sí. Estamos entre 7 y 7 y media en la puerta, Teatro Ópera, ahí en Avenida Corrientes. Efectivamente. Así que bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que hayan disfrutado de este viaje. Y Alex, de vuelta, en serio, gracias porque fue una edición mágica. Gracias, Alex. Placer total. Gracias por todo, gracias. Nos vamos a cerrar con un temita y nos vemos. Que sea rock.